Don't lose my sight, don't get too close. Don't fool yourself, cause I'm a girl. It's hunting season, it's hanging day. I am the move, you are my prey. I am the tiger, you are my prey. I am the bear, you are my prey. I am the lion, you are my prey. You better ride me back and pray. What's that? La acumulación de carbono en la atmósfera tiene un origen indudablemente antrópico. Hay que tener en cuenta que el carbono forma parte de la atmósfera, pero en un porcentaje muy bajo, aproximadamente el 0,05% del carbono total de la Tierra y sus sistemas en superficie está incluido en la atmósfera, lo cual quiere decir que es un constituyente muy pequeño en la atmósfera, pero muy sensible. El incremento durante los últimos años viene motivado por la actividad humana, sobre todo por la combustión de combustibles fósiles. Hay que tener en cuenta que en los periodos preindustriales el contenido de carbono en la atmósfera era de aproximadamente 280 o 300 partes por millón. En estos momentos estamos por encima del umbral de los 420 partes por millón, y ese incremento lo que genera es lo que conocemos como forzamiento radioactivo. Tenemos que partir del principio de que la atmósfera es un sistema estable, es decir, toda la radiación que recibimos del Sol, en este caso, sería reflejada de nuevo hacia el Sol con la misma magnitud. El forzamiento radioactivo lo que viene a decir es que estamos emitiendo hacia el Sol menos energía de la que estamos recibiendo del Sol, y esa energía restante es la que se queda contenida por el efecto invernadero. El exceso de energía se equilibra con un incremento de temperatura, y ese incremento de temperatura es lo que estamos registrando. Hay que entender que es incremento de temperatura tanto en los continentes como en los océanos. Y todo lo que conocemos son los efectos derivados de ese incremento de temperatura en forma de desigualdad en el régimen de precipitaciones, afecciones a las cosechas, afecciones también a los seres humanos, y es en lo que estamos ahora un poco en la lucha, ¿no? Desde la Cumbre de Río de 1992 y el posterior protocolo de Kioto existe una aceptación a nivel internacional de que el problema está entre nosotros. Claro, todos tenemos en mente la existencia de países que están instalados en el negacionismo, o más bien de líderes políticos que están instalados en el negacionismo. No tenemos que olvidar que un poco los convenios a nivel internacional tienen una complejidad enorme. Estamos hablando de acuerdos en el seno de Naciones Unidas entre casi 200 países, cada uno con sus intereses, que intentan prevalecer precisamente sus intereses sobre un problema que, sin embargo, es común y aceptado, y que nos obliga a todos, en nuestra medida, a contribuir a la mitigación. El PIMA es en realidad un plan bastante general, plan de impulso del medio ambiente, que tiene pues varios diferentes programas económicos de apoyo al medio ambiente. En nuestro caso estamos hablando del PIMA Adapta Ecosistemas, que es uno de esos programas asociados, y lo que pretende es impulsar tecnologías o procesos dentro del sector agrario y forestal, siempre en el sector primario, para mejorar o para confluir en políticas tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. La concesión de ayudas se hizo en el ámbito de la conferencia sectorial de medio ambiente, y después la transferencia de capital se hace
desde el Estado bueno, pues a nuestro gobierno, al gobierno vasco, y de ahí a las entidades beneficiarias que en este caso cumplían dos condiciones. Una de ellas era la de ser proyectos siempre asociados al sector primario, ya sea forestal o agrario, y en segundo lugar tratarse de proyectos que tuvieran como objetivo la captación de carbono o el desarrollo de tecnologías relacionadas con la creación de sumideros de CO2 o con la captación de carbono. El proyecto presentado por Basoa Fundazioa dentro de este programa de PIMA Adapta Ecosistemas es un proyecto que tenía dos líneas fundamentales. Uno de ellos era la plantación de nuevos árboles y otro la creación de setos vivos en el bosque también. La custodia de territorio es una herramienta que puede poner en vínculo a diferentes partes, ya sean sobre todo los propietarios, ya pueden ser entidades que fomenten la custodia o ya pueden ser entidades que estén interesadas en la generación de bosques, y ese vínculo permite el mantenimiento de esos bosques a largo plazo y permite que entidades dedicadas a la custodia de territorio hagan precisamente esas tareas de mantenimiento, permitiendo que todas las partes, todos los agentes implicados se beneficien. La historia de este monte y de otros que están en la Peña de Amboto parte de un momento de la historia que montes que eran comunales, es decir, de todos, y que los disfrutaban distintos caseríos, pues un trozo para leña, otro trozo para pasto, otro trozo para argoma, pues el ayuntamiento, que se había visto endeudado en la primera guerra carlista porque le cobraban impuestos los liberales y los carlistas, llega un momento en que no podía pagar lo que se había endeudado y tuvo que venderlos, porque si no iban a ir, como ha sucedido en otros sitios, a manos, esas sí que privadas, pues solía venir el notario del pueblo, o el médico, o el farmacéutico, la gente que tenía, eso solía pasar. Y aquí lo que hizo el ayuntamiento de Aspe, no sé si también el de Arrázola, pero bueno, por lo menos el de Aspe, fue reunir a los vecinos y decir, mira, esto que son comunales, lo disfrutáis vosotros, los primeros que tenéis derecho a esto, a comprarlo, sois vosotros, y lo compraron. Oin 60 bat urte hortik iketza egiteko horrek arbolo bota egiten ziren eta bertan egoten zen jentie, da iketza egiten bertan gero handi behera bajatzeko bi esan lekura erueteko. Hori etxien entzun dugu betidanik. Larrano aldien egon ziren minak eta minetan topetan dabena bajatzea ben kablietan herrire. Albisteraino egon zen kable batagaz, eta gero albistetik solaunera bajatzea ben beste bategaz. Eta baite bajatzea ben arrize bai, amengo bidiek egiteko eta herrizeneko zerak egiteko. Horterrenuetan oine dela urte gitxira arte, ardezek ibiltzen ziren pastetan, eta urie bertan pasete ben, da neguen bajatzen ziren behera, baina ura denporan bertan batzen ziren ardezek, pastorien lobe bertan eite ben, eta gero eskorta batzuk egin ziren zen jolan ardezek batzeko. Ardiez niek arte ben egunero, pastoriek behera etxera
kantinetan, gero gaztai egiteko eta gatzatu. Bueno, lurrak, mendiak, ez genekien zeintzuk ziren geuriek edo argi, ez geneuken ezebeta. Eta orain dela 20 bat urte, alkartu ginen, eta taldeak, talde bakoitza alkartu zen, eta holan egin genduzen eskriturak eta sartu genduzen gauzak argi izteko. Eta orain horregaiti daukaguz, eta argi daukagu zein mendi zeinena, norena dan. Bueno, gu esan dengun generazio garaiztak guazela, ez? Gure guraso dela 20 bat urte hasi ziren boton paue landatzen. Eta nik adibidez daukete rekuerduen, nik 10 urte nuke zenean, zelan jote ginen eta estakak pintxe gendu zen, eta zerradurak anuar zipini, eta hori dena, ez? Piskate bertako landari eta bertako paguak eta zeintzeko, ez? Bueno, hanbotoko partien arbola asko bota egine bezan, pago asko kendu egine bezan, etara egine bezan, eta gero beste batzupe jauzi egiten ziren, zaharra zirelako, eta horregaitik gu planteatu genuen, zergaitik hor leku ederra da, zoragarria, eta zergaitik ez ditugu sartzen beste pago batzuk. Eta horregaitik sartu genuen. Eta batez be, gerorako ikuspegia ikusiz. Guk hartu dugu, hau, paisaia zoragarria hau hartu dugu, beste batzuk zaindu ebelako, zaindu daigun guk ere, beste batzuk, hemendik 200 urtera edo jaizoko direnape, gozatu dezaten. Lehenengo urtietan gogorra izen zen, ze ganau asko abilen beren bueltan, zerradorien bueltan, eta Aztien joete ginen propietatezuek ikusten zelan dauen zerradurie, zela mantentzen zen. Eta 10 bat urtien ero joete ginen eta aportute topetan ginen, zerratu iten gainun eta bastante kostosu izen zen. Baina merezi izen dau zertzie, zaintzie, ze oin pagoi ederra dautea. Una intervención muy importante desde mi punto de vista de los responsables del parque entonces, que lo veían con mucha ilusión. Los responsables eran Elena Errandonea, técnico, y el director, que era Antonio Huesa, que tenían una ilusión terrible con lo que se estaba haciendo y lo que se iba a hacer y tal y cual. Y bueno, pues esto dio lugar a que hubiera un apoyo muy importante. Bueno, guk gure horrekuek indabien lana berreskuratu nahi dugu, barri impulso nahi dugu, aurrera eramateko, eta horretarako jende barria eta gazteago alkartu gara bai talde honetara, eta ideia hori dago bat, 2000 urtien izan plantazio hori mantentzea, berreskuratzea, egin dugu plantazio barriak egon diren faltetan, desrozen bat egin da, eziak barriro konpondu diz eta guzti hori, eta horretarako laguntzuk egin dugu, diru laguntzak eskatu dugu, eta tramita guztiago egiten gabizen momentu honetan, eta azkenean aurreko erakutsi dozkuen ilusioa, guk ere mantentzen saiatuko gara, eta horrela jarraituko dugu lanekin eta ilusioarekin. Down a dusty lane, abandoned their field, are gonna go insane, or put it in reverse, driving round and round, while the gas lasts, 8-track sound. Hey, hey. Engine on the fairboat, laying down the beat, pull the hops out, our souls to keep. We've been dancing, people think we're crazy. That's how it was, y'all, in the days of hazy. Yeah. We head south, put our thumbs out. Dream of the magic ride, what I'm talking about.
They don't gotta be beautiful, just so. But we need good tunes, ease our soul. We need a miracle, yeah, miracle. Lo que produzco son árboles y arbustos autóctonos, pero la gracia de lo mío es que es a partir de semilla local, que yo recojo y trato. Ese es un vivero de árboles autóctonos. Empiezo ya desde la semilla y sería engordar planta joven, todo lo que son la gama de árboles y arbustos que encontramos en nuestro entorno. Porque una cosa son los libros, pero de los libros a la realidad hay mucha diferencia. Si hablamos aquí de lo que podría ser planta, por ejemplo una planta de 2 años o 3, que es así un tamaño que se suele llevar mucho, pues hay que empezar a pensar en el proceso que lleva, ¿no? Que por ejemplo yo este otoño, más o menos la temporada de recoger semilla, empiezas a recoger la semilla, se limpia, se siembra en la primavera de 1 año, entonces ya tienes que empezar ya 2 años o 3 años antes que realmente esta planta puede ir al cliente. Entonces el primer proceso es dónde vas a recoger la semilla o dónde vas a conseguir la semilla si lo quieres comprar. Como todo, si no controlas, pues es un mundo, pero cada semilla tiene un tratamiento distinto y bueno, y la gracia de esto es que es, como todos los años es lo mismo, es cíclico, pues de 1 año a otro pues se va mejorando mucho así. 1 año cojo la semilla, que no me sale, pues entonces al año siguiente le cambio el tratamiento, tal. Para recoger pues es importante pues elegir de lo que es la planta fuerte y que haya pues más de un ejemplar, que es mucho mejor que tengas pues por ejemplo pues una aliseda, por ejemplo, si quieres coger de aliso, pues que haya un alisedo un poco decente y que haya 10, 20 árboles que se puede mezclar un poco la genética. Un problema que hay aquí, que tenemos muy poca cultura. A la gente le preguntas, a ver, especies autóctonas, robles, hayas y bueno, ya hay muchísimas. Pues la recogida empieza casi ya, las primeras, pues hay plantas que ya tienen la semilla casi preparada para empezar a madurar, por ejemplo el aladierno, es el primero que suelo recoger, luego ya viene la gama de abedules y tal y cual, los cerezos, y luego ya acaba los últimos, que suelen ser las encinas o los acebos, así ya estamos ya en noviembre, más o menos. En noviembre, principios de diciembre, ya está todo recogido. Entonces es una cosa que tienes que andar muy encima, porque yo creo que también con los cambios climáticos, todo lo que es la semilla también está un poco despistada, o todo su ritmo natural, y a veces llegas a un sitio y dices, joder, todavía no están, o que ya ha caído todo, entonces ya vuelves y no has recogido nada, ¿no? Que eso es lo que está pasando un poco estos últimos. Las semillas que tienen fruto, como el espino, el manzano, entonces hay que quitarles la carne, porque en la carne hay inhibidores que paralizan la germinación de la semilla. Pero bueno, en el caso del fresno no, es muy sencillo, no hay que limpiarlo casi, solo hay que quitarle las ramas y tal. Y bueno, una vez que está ya sin ramas, lo que se hace es ponerlo con humedad. Para controlar la humedad se utiliza un medio, yo uso que eso se puede, arena con turba, para que mantenga la humedad, y entonces eso luego hay que revisarlo cada poco tiempo y revolverlo, porque tú como en la caja donde se llama estratificar, porque antes se ponía como en estratos las semillas, pero bueno, ahí no. Y entonces, si tiene muy poca humedad, pues entonces el proceso fisiológico para romper el letargo, pues se para. Y si tiene demasiada humedad, empiezan a salir hongos. Entonces eso es como todo, es el punto medio de... Y luego va o a caliente o a frío, y con sus tiempos, ¿no? Que hay algunos que entran 10 semanas, por ejemplo, en caliente primero, que es temperatura 20-25 grados, y luego ya entran, después de 10 o 15 semanas, entran en frío a temperatura de 3 grados. Es como un poco para simular el invierno constante de 3 grados. Entonces, en el fresno, como el problema es que tiene el embrión que no está desarrollado del todo, entonces esa fase de calor lo que hace es que el embrión acabe de desarrollarse.
Y luego, así tiene que estar 4 meses. En general las semillas es mejor sembrarlas a principios de marzo, pero en el caso del fresno es mejor a principios de abril. Y entonces, bueno, pues si yo la quiero sembrar, por ejemplo, el 1 de abril, pues me tengo que ir 8 meses para atrás, que más o menos es mitad de agosto. En agosto la pongo en calor, que eso me he hecho inventos, un armario para tenerlo a 20-25 grados, con una calefacción y aislantes. Y entonces así tiene que estar 4 meses, y de tal manera que el embrión acaba de desarrollarse. Pero tú eso si después de esos 4 meses de caliente lo siembras y no nace. ¿Por qué? Porque necesita la fase fría. Eso ya los millones de años de evolución han hecho que una semilla para que nazca tiene que pasar el invierno, para que luego nazca. Lo de los letargos de los árboles son procesos complejos y tal y cual, pero bueno, cada especie tiene su tratamiento, y lo difícil aquí es pasar de la semilla a la planta, que eso es lo difícil y lo complicado y lo que lleva mucho trabajo. Engordar planta es bastante fácil relativamente. Cuando lo sacas y lo siembras es cuando de repente llega el calor otra vez y que todos de repente se despiertan y germinan. Es un poco la teoría de la estratificación. Siempre. Y la gracia es que tú cuando siembras la semilla que nazca rápido y todo. Porque si sale muy poco y en el tiempo no es viable, porque salen mucho las malas hierbas y no puedes con las malas hierbas. La gracia es, porque una cosa es el porcentaje de germinación, pero la gracia en el vivero es la tasa de germinación. Que tasa significa porcentaje de germinación en el tiempo, que eso es la gracia. Entonces, los tratamientos previos lo que hacen es que tú tienes la semilla preparada, y los que ya están sin letargo, pero como están todavía en el frío, están como en la línea de salida, pero como siguen en el frío no nacen, y el resto se va rompiendo el letargo, y entonces tú cuando los siembras al calor, ¡pum!, que salen de repente, y esa es la gracia de la siembra. Una vez pues ya los tienes para sembrar, es más o menos a partir de febrero aquí. Más o menos puedes empezar en febrero, también puedes empezar antes con la semilla así más grande, con lo que son las bellotas y las avellanas y tal. Y aquí es lo más difícil de este oficio también es como conseguir que la tierra ya está preparada para poder sembrar, porque hemos tenido esta temporada así muy buena, por ejemplo, que hemos podido labrar la tierra, pero claro, tener la tierra preparada aquí en febrero no es nada fácil. Entonces, pues a veces tienes que alargar el tiempo para decir, hostia, solo puedo empezar a partir de abril, porque no me da tregua el tiempo. El concepto tempero que es cuando la tierra está en condiciones que ni muy seca ni muy húmeda, que eso es fundamental. Entonces, cuando hay condiciones en la tierra, pues entonces lo que hago es meto el tractor con el rotavator, freso todo. Y luego, una vez fresado, con otro apero que más o menos me echo yo, con 2 aporcadores, hago las camas. Y que esas camas, esos pasillos es por donde van las ruedas del tractor. De tal manera que luego al sembrar, lo pueda mecanizar Y entonces nada, una vez preparada la tierra, preparadas las camas, luego justo antes de sembrar, como no es inmediato que preparo y que siembro, pues siempre primero tengo las camas preparadas, y luego cuando voy a sembrar pues le doy una pasada con la motoazada, que es lado, y ya lo que es la cama no lo piso ya nunca más. Y entonces bueno, le doy una última pasada y entonces ya es sembrar. Aquí, como cuando se siembra la planta, que hay 2 maneras yo utilizo lo que es la siembra en tierra como a voleo, y luego está la siembra en bandeja forestal, que puede ser porque las especies que no soportan bien el trasplante a raíz desnuda, pues necesitan estar en tacón alveolo, en bandeja forestal, para luego engordar. Otra razón por que últimamente estoy también haciendo más en bandeja forestal es porque no me da tiempo el tiempo de siembra, cuando no puedo preparar la tierra, entonces ya empiezo también en bandeja forestal. Para sembrar es muy importante que la cama esté bien plana, porque si está
con inclinación, en cuanto llueve, la lluvia te lleva la cubrición de la siembra y la semilla al aire, no funciona. Que eso es otra cosa muy importante, la profundidad de la siembra. Dependiendo de cada semilla, pues en general el principio es el doble de su tamaño es lo que hay que cubrir. Y luego, claro, a la hora de cubrir es muy importante con qué lo cubres, para que no se te haga costras. Si se hace costras, y en la tierra arcillosa es muy común, claro, y si la semilla es pequeña, no puede y sale toda torcida o no sale. Y entonces yo lo que utilizo es mezcla del compost que hago aquí, de la materia orgánica, con arena, para evitar que se haga costra. Y entonces nada, preparo bien la cama, rastrillar, que el rastrillar es, como todas las herramientas, hay que saber usar, vamos, y tiene su gracia, rastrillo, que quede bien plano, y entonces luego ya siembro, echo la semilla en general, siembro a bastante densidad para asegurarme que mi semilla va a cubrir toda la cama homogéneamente, y luego ya iré aclarando, pero el problema gordo es la competencia con las malas hierbas. Si un arbolito recién nacido, en comparación con una hierba, le da 200.000 vueltas, y entonces eso, la gracia es que esté todo lleno de semilla tuya para que haya competencia entre lo tuyo, no es árbol contra hierba, que entonces no tiene nada que hacer. El fresno, por ejemplo, y el arce tienen la ventaja que no les gustan a los pájaros, pero el resto de las especies las depredan, y entonces, como no ponga, lo que tengo que hacer es que es un rollo, pero tengo que poner malla para los pájaros, y con palitos y así, cubriendo todo el con los roedores no hay, eso para los roedores no vale, y entonces, bueno, con los roedores la gracia es sembrar a mucha densidad para que coman todo lo que quieran y aún así te queden suficientes. O sea, ¿no? Cuando cae la hoja, a partir del 1 de diciembre, se saca todo lo que es la planta de la siembra de un año, y porque está muy juntito, a voleo pues sale muy junto, entonces ya necesita más espacio a partir de la temporada que viene. Se saca y luego ya se va plantando para poder engordar 2 o 3 años para conseguir el tamaño ideal para la venta. Así es la mayoría, el mayor número de planta que sale es más o menos de este tamaño, de 2 o 3 años, que más o menos de 1 metro es muy fácil de manejar, no pesa, ya tiene fuerza, y a partir de ahí pues más o menos se les da una distancia de unos 30 centímetros entre ellos, y es cuando se va engordando durante otra temporada o 2 o 3 más. Luego, la otra cosa importante, porque una cosa es planta autóctona, pero otra cosa es planta autóctona de calidad. ¿Y qué significa la calidad? Por un lado, el tema importante es lo que no se ve, las raíces. Y que claro, por ejemplo, un árbol que ha nacido, para el árbol no hay ningún problema, porque en general árboles con raíz pivotante fuerte, como el roble, el fresno, el aliso, tienen una raíz que los ancla. Pero claro, si tú no le haces nada, el árbol está perfectamente, pero el problema viene cuando lo trasplantas. Entonces, si no le has hecho nada al trasplantarlo, tiene una sola raíz, en el trasplante sufre muchísimo, y en cambio, si tú en el primer año lo has trasplantado, al trasplantar le cortas la raíz pivotante, y entonces el corte de la raíz pivotante lo que le produce es que se abra el sistema radical, que haga nuevas raíces, y entonces una planta así tiene muchas más posibilidades de arraigue que una planta sin repicar, que ese es el sistema radical tiene que estar abierto y ser abundante para asegurarte el arraigue. Pero por otro lado tenemos la parte aérea, que claro, en la parte aérea sí, es lo que se llama, el trabajo es poda de formación. Tú tienes que formar el árbol para que salga, por lo menos el principio, que salga un fuste recto, por lo menos hasta estar, desde mi punto de vista, fuera de la boca de los herbívoros. Así, lo que ha sido ese proyecto, que claro, es un terreno bastante duro, vamos a decir, a 1000 metros, que muchas heladas, en poca tierra, muy rocosa. Entonces, claro,
es mirar un poco a ver qué especies realmente soportan bien ese tipo de suelos y condiciones climatológicas bastante duras. Las especies de árboles que eran para completar las faltas que había en el hayedo, pues ahí se pusieron tilos, fresnos, abedules, y luego lo que quiero recalcar es los manzanos y perales silvestres, que esos no se hacen árboles gigantes, son arbolitos, pero vamos, la madera es, desde el punto de vista comercial, la madera es muy buena, y sobre todo desde el punto de vista ecológico, que dan alimento para la fauna silvestre y como todas las rosáceas, el tema de los polinizadores, de los insectos, que ahora empieza por fin a prestársele atención a los insectos, que son fundamentales. Aquí igual son cosas que la gente a veces se extraña, ¿no? Que tenemos aquí arbustos que dicen, pues estos arbustos crecen en cualquier lado, que parece que no tienen ningún interés para estar plantando y comprando y gastar dinero en eso. Vamos, yo al contrario, que a veces queremos, vamos a plantar mucho árbol, pero a veces es mucho mejor si yo haría una plantación para decir, vamos a recuperar una zona, igual plantaría 2/3 arbusto y 1/3 de árboles. ¿Por qué? Porque lo más rápido que va a crecer va a ser el arbusto y es más fuerte. Además, es también, si por ejemplo aquí también en el vivero para recoger la semilla, los arbustos no hay ningún problema. Tú plantas un arbusto y en 3 o 4 años tienes ya semilla. Tú plantas un árbol, igual tienes que esperar 20 años hasta que tengas semilla. Digo que ahí, a nivel de recuperación de una zona, los arbustos es, claro, lo que llaman el sotobosque, pero que si no hay nada, si tú tienes que plantar, pues no hay ni sotobosque ni bosque, ¿no? Entonces, lo que tienes que intentar es para que lo más rápido posible esté lo que es el suelo, el suelo desnudo, para que se vaya ocupando y para que tenga sombra, para que pueda empezar a producir la capa que necesita un bosque. Y claro, los arbustos parece que no, pero ayudan mucho. El tema de los setos, que eso es importantísimo, y bueno, aquí la mentalidad de los aldeanos es: esto tiene que estar limpio, nada, el seto eso no vale para nada, solo vale para bichos, y no, y es lo contrario. Los setos naturales son súper beneficiosos porque crean mucha diversidad de insectos, de pájaros, en el borde de la plantación poner un seto de especies autóctonas, que son las que se adaptan y lo llaman especies de enriquecimiento, que eso es muy beneficioso en muchos aspectos. Y bueno, y luego, el cómo hacer ese seto, pues bueno, si tienes muy poco ancho, pues entonces una sola línea, ¿entiendes? Si tienes más ancho, pues es mejor poner como de 2 o 3 filas al tresbolillo. Al tresbolillo pues es uno sí, uno no, enfrentado así, porque los arbustos y los árboles en general al principio se ayudan. El que estén juntos hace que en vez de competir, y van subiendo todos a la vez, así. Luego ya en plan así, para madera, claro, sí. Llega un momento que se hacen tan grandes que empiezan a competir entre ellos, y entonces hace falta aclarar. Pero hablando de un seto no hay ningún problema, porque luego las raíces, lo mismo por abajo que por arriba. Por abajo las raíces se entrelazan, porque la tierra es volumen, no es plano, entonces, y lo mismo, las ramas por el aire se entrecruzan, tal, y se van haciendo.
atmosferan dagoen CO2 landaretara pasatzen da fotosintesiaren bidez. Biosfera barruan, landareak fotosintesi bidez egiten dabena da aireko CO2 hori urarekin eta energia horrekin euren azukre molekulak potoloago bihurtu, euren karbohidrato handiagoak sortzen dabez horretatik hasita, eta horiek pasatzen dira landaren ehunen parte izatera. Orduan ja CO2 inorganiko bat izatetik pasako ginen karbono organiko bat izatera. Behin landareak daukan karbono organiko hori metatu ostean, landare horren bizitzan zehar, parte bat CO2 moduan isurtzen da arnasketan bidez, beste parte bat bai hostoak jausten direlako, edo landare hiltzen dalako, edo danalako gaitik, lurrera bueltatzen dira. Lurrean mikroorganismoak ja lanean hasten dira horregaz euren ehunak sortzeko, eta pasu horretan lehen landarean azan karbono hori lurzoruko gai organiko izatera pasatzen da. Atmosferako CO2 hori landaretan metatu dan moduan, lurzoruan be metatu egiten da, aldi baterako hemen be bai, deposito guztietan aldi baterako metatzen da, eta lurzoru horren bizimodu normalean, bai mikroorganismoek erabiltzen dabelako, edo bertan labore konkretu batzuk egiten dugu salako edo, barriro bueltatu lehitke atmosferara. Baina parte bat gelituko da hor modu nahiko iraunkor baten. Biosferako karbono deposituen artean dekoguz biomasa, bai airekoa, bai lurrazpian gelditzen dana, eta horren metatzen dau karbonoa esan dugun moduan aldi baterako, adibidez zuhaitz bat mozten dan arte, hor metatu egiten da, eta gero lurzoruetan badau beste deposito bat, bigarren bat, eta beste bat gai organiko hildakoan, bai oraindik lurzorura pasatu estan horretan. 3 deposito horretatik, zurezko landareak daukie parte handi bat, basoek, baina beste parte handi bat, handiagoa batzutan, segun zein sakonerataz ari garen, lurzoruak dauka. Eta orden hortik dator bere hau neurtzearen garrantzia. Lurzoruan metatuta dauen karbonoa ezagutzeko egiten duguna da, lursail bakotzean, bere tamainaren arabera, honen beste azpizail hartu, tamaina handikoa bada zail gehiago izango dira, eta txikiagoa bada azpizail gitxiago. Eta azpizail bakotzean egiten duguna da, sakonera ezberdinetako lagin bat hartu. Lagin hori konposatua da. Azpizail horretako 25 puntotan hartutakoa. Eta gero, lagin horrek, ja laborategira eroaten duguz. Lur lagin horretaz gain, hartzen dugu alteratu barik dauen beste lagin pare bat, hori punto konkreto baten, eta zilindro baten hartzen da, eta zilindro hori gero laborategira eramaten da. Behin, 25 puntotako lur lagin hori eta zilindroak laborategian dauzenean, zilindroak pisatu egiten dira, ze hortik atatzen dugu lurzoruaren densidadea, eta gero beste gainontzeko lurzoruan analizatu egiten da gai organikoa, gai organikoaren edukia. Gai organikoa analizatzen da benean, emongo dozkue gai organikoaren edukia eunekotan. Eta gai organiko horren parte handi bat karbono izango da. Orduan, azken hau edukiko duguna da, lurzoru horrek edukiko dagoen karbono edukia eunekotan. Hori hektareara eraman nahi badugu, orduan densidade aparente erabiliko dugu. Orduan, orain ja badakigu lursail honetan, edo guk analizatu dugun lursail baten, zenbat tona karbono dauzkagun hektareako. Eta momentu konkretu honetan. Kontu izango zen, edo interesgarrien izango zen, laginketa modu hau, errepikatzea hemendik 5-10 urtera, lurzoruetako karbono edukia oso astiro aldatzen dalako. Eta guri interesatzen jakuna da, pilatzen joatea karbono hori.
Nuestra valoración de este proyecto y de todos los proyectos que hemos desarrollado en conjunto dentro de este programa PIMA Adapta Ecosistemas es muy positiva, en primer lugar porque hemos conseguido un paquete de diferentes proyectos relacionados entre sí y siempre asociados a la captación de CO2, pero somos conscientes de que estos proyectos necesitan un desarrollo muy a largo plazo. La importancia del ecosistema está, los árboles son como el escenario de una obra de teatro. Si no hay escenario no se puede representar. Y si vamos quitando, se nos muere todo. Oso interesgarria izango zen, alaber, lursail bakar baten neurtu beharrean, hainbat lursailetan egin ahal izatea, eta holan gu nahi dugun eremu bateko argazkiak eukitzea denboran zehar karbonoazlan garatuz joan dan ikusteko. Eremu bat dinotenean, izan nahiela Bizkaia mailan, edo Euskal Herri mailan, edo kontua da garapen hori ikustea, CO2 atmosferan ez ezik lurzoruan begon lehikelako. Y un poco por terminar, quizás, también hemos tenido apoyo y seguimos teniendo, lo que pasa es que no se puede decir de quién, porque quieren estar en la clandestinidad determinadas personas del parque. Y a mí me dicen, hombre, tú eres el propietario, bueno, vosotros sois los propietarios altruistas que estáis viniendo aquí, invirtiendo aquí y tal. Y, ya podía haber más o lo que sea. Y entonces yo les he contestado alguna vez, y creo que va en la línea también de lo que decía Juan Ángel, los creyentes creemos en la vida futura, pero los no creyentes se suele decir, o suelen decir, y eso tampoco está de más que lo compartamos los demás, que nadie se muere mientras alguien lo recuerde. Es decir, si yo soy capaz de transmitir a mis nietas es que eso y mis hijos que le transmitan que eso lo plantó su aitite, y ellas son capaces de transmitirlo a sus nietas o nietos que eso lo plantó el aitite de ellas, pues bueno, mientras dure eso, pues estaré vivo unos cuantos años.